Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Emilia Shirou, Caminando por Onkai. Capítulo 5, Creencias entrelazadas. Está bien, retiro mi comentario anterior de que eres simplemente un tipo bien hablado. Tales palabras hicieron que Archer levantara las cejas ligeramente. Bianca se apoyó en su mano izquierda todavía entumecida y miró a Archer a los ojos con una mirada seria. Bianca nunca ha sido alguien que no pueda enfrentarse a la realidad. Más bien, los diversos aspectos de la vida que ha experimentado desde que era una niña que vivía sola en el mundo le han hecho entender la importancia de los hechos mejor que nadie. Puedes ignorar tus propios ataques y repelerlos fácilmente. Este chico que se hace llamar Archer y parece tener aproximadamente la misma edad que Rita debe ser mucho más fuerte que ella. Solo cuando no uso energía Onkai. De hecho, eres muy poderoso. Realmente muy poderoso. Si no fuera por la existencia de Onkai, incluso podría ser el guerrero más poderoso que he visto jamás. Tan pronto como las palabras cayeron, capas de niebla blanca difusa se desbordaron repentinamente de todo el cuerpo de Bianca. El poder que converge en el interior surge en el cuerpo. La brisa zumba suavemente. Una leve sensación de hormigueo se extendió por todas las partes del cuerpo. Para ayudar a su amo, los estigmas dentro del cuerpo de Bianca se abrieron por sí solos. Aumentaba la energía física y la fuerza del cuerpo se disolvió en la sangre y fluyó a través del cuerpo de Valkyrie Bianca de adentro hacia afuera. Y entonces, con un impulso vertiginoso, las pisadas en el suelo destrozaron la tierra. Oh, ¿es este el poder de la energía Onkai que mencionaste? Al contemplar el aura poderosa que emanaba de Bianca, Shakespeare se maravilló de admiración. Es como algo salido del mundo mágico. Schrödinger no respondió. Observó en silencio el espíritu de lucha y el impulso que emanaba de Bianca, preguntándose qué estaba pensando. Rita suspiró levemente. Honestamente hablando, incluso con la personalidad tranquila de Rita, estaba tan sorprendida cuando vio a Bianca siendo golpeada por Archer que casi no podía cerrar la boca. Al igual que el juicio de Bianca, si solo consideramos la capacidad física sin considerar la energía Onkai, tal vez ese chico sea realmente el guerrero más fuerte que conocen. Ahora que Lady Bianca es realmente seria, entonces, a continuación, ya casi es hora de... Ante las diversas miradas de los espectadores, la muchacha levantó las mejillas. Pero incluso si eres muy fuerte. La fuerza explosiva hizo que el aire alrededor de Bianca se inquietara. Eso no puede ser motivo para que nos juzgues a nosotras, las valquirias, a tu antojo. Archer no hizo ninguna expresión extraña por las palabras de Bianca y los movimientos inusuales de la niña. Solo miró a Bianca que se estaba emocionando con indiferencia. Después de un suave suspiro, de repente, bueno, parece bastante impresionante, pero no es demasiado cruel para ustedes, las valquirias, soportar el precio de usar este poder. ¿Eh? Archer dijo algo que superó las expectativas de todos. El intenso impacto hizo que el impulso de Bianca se estancara, su respiración se volvió desordenada y el impulso alrededor de su cuerpo se suavizó. Cuando el espíritu de lucha se desvaneció de repente, el aire que rodeaba a Bianca se calmó por completo. No solo Bianca, sino también Rita y Schrödinger, que observaban la batalla desde el margen, tuvieron su atención desviada por las palabras de Archer. Bianca miró con asombro el rostro inexpresivo de Archer, con la boca muy abierta. ¿Dijiste que, podría ser que tú también seas de nuestro mundo? HMPH, no me trates como a un tonto. Es solo una simple inferencia. No sé qué entendiste mal, pero usar un poder inapropiado solo conducirá a la autodestrucción. Esto es sentido común, ¿verdad? Sin embargo, ante las dudas de Bianca, Archer se burló y lo negó. No tengo ningún recuerdo de mi vida antes de venir a este mundo, y no sé qué es la llamada energía Onkai que utilizan ustedes, las valquirias. Sin embargo, la llamada Onkai debería ser algo suficiente para destruir a la humanidad. Entonces, incluso si está dentro del rango controlable, el resultado de continuar usando el poder que debería destruir a la humanidad es erosionar constantemente su propia vida. Archer afirmó esto con una actitud clara. ¿Eh? ¿Extrañeza? Bianca estaba atónita. Del tono de ahora, esta vez, aunque todavía era un comentario burlón, Bianca pudo escuchar claramente un toque de advertencia en el tono de Archer. Aunque pueda sonar desagradable, sin duda es un consejo. Etcétera. ¿Podría ser que esta persona sea en realidad un buen tipo? Lo que era estar preocupada o cuidada. Sin embargo, esta era la primera vez que Bianca experimentaba que alguien se preocupara por ella de una manera tan incómoda. Bianca dejó caer los brazos sin palabras, puso las manos en las caderas, puso los ojos en blanco hacia Archer y dijo en tono enérgico. ¿Qué? Si estás preocupado por los demás, dilo directamente. ¿Por qué andas con rodeos? ¿Eh? Archer pronunció una sílaba que parecía un poco aturdida, y luego, yo. ¿Preocupado por ti? TSK, ¿estás loco? ¿En qué te basas para hacer semejante juicio? Por alguna razón, replicó emocionado. Aunque la regañaron de esa manera, Bianca, que sentía que casi había descubierto la verdadera naturaleza del chico, no se enojó en absoluto. En cambio, mostró una expresión algo feliz. Después de eso, Bianca estaba así. HMPH, no me trates como a un tonto. Es solo una simple inferencia.
Imitó el tono burlón de Archer y dijo exactamente las mismas palabras palabra por palabra. Archer se quedó atónito por lo que Bianca acababa de decir y se quedó sin palabras. Miró a Bianca, que tenía una sonrisa burlona en su rostro, y sacudió la cabeza con impotencia. Disfrutaba viendo la mirada frustrada del chico y habló como si de repente recordara algo. Por cierto, con respecto a lo que acabas de decir. Entonces, en respuesta al consejo de Archer, Bianca respondió. Tienes razón. La energía Honkai de hecho corroerá nuestros cuerpos, si sigo usando este poder, podría morir a causa de la energía Honkai como las valquirias antes que yo algún día. Archer escuchó la narración de Bianca en silencio sin interrumpir. Sin embargo, para mí, usar este tipo de poder para luchar contra Honkai es mi propia elección, y también acepto este hecho. Como si no fuera gran cosa, Bianca continuó hablando con tono serio. Además, solo hago esto por mí. Dado que este es el camino que he elegido, no hay razón para no hacer lo mejor que pueda. Capítulo 6 Propósito de la exploración. En opinión de Bianca, esto era algo normal. Sin embargo, después de decir esto, a Bianca le pareció extraño que Archer pareciera mirarla con una expresión complicada. ¿En serio? Ya sea uno o dos, a ustedes realmente les gusta meterse en problemas innecesarios. ¿Uno o dos? Bianca inclinó la cabeza confundida, parpadeó y, después de masticar la repentina reprimenda de Archer, de repente se sintió un poco infeliz y abrió mucho los ojos. Oye, tú, ¿qué clase de amnesia es esta? Además, ¿qué quieres decir con eso? ¿Puedes dejar de ser tan misterioso? ¿No puedes explicarlo claramente? Archer negó con la cabeza. No te preocupes por eso. No estoy hablando de las valquirias en tu mundo. Este es mi propio problema. Simplemente ignóralo. Sin embargo, esta explicación hizo que Bianca se sintiera aún más molesta. No preocuparía más a la gente si dijeras algo así. Podría decir que había algo más detrás de las palabras de Archer, pero el maldito bastardo de repente dejó de hablar en medio de su discurso. Este tipo de mal personaje que mantiene a la gente en suspenso, honestamente hablando, si no fuera por la razón que seguía diciéndole a Bianca que redujera el uso de energía Honkai tanto como fuera posible en esta burbuja mundial donde era difícil restaurar la energía Honkai, Bianca podría haber sido incapaz de reprimir su impulso interno hace mucho tiempo, y le habría enseñado a este molesto tipo una profunda lección incluso a riesgo de quedarse sin energía. Pero Archer ignoró a Bianca, que casi se estaba volviendo loca, y simplemente se dio la vuelta en silencio y salió de la cubierta. Al ver que Archer se había negado claramente a seguir discutiendo este tema, Bianca hinchó las mejillas con ira, pero decidió no seguir corriendo hacia él y hacerle preguntas. En cambio, regresó caminando hacia Rita un poco deprimida. ¿Qué? ¿Cómo puede haber un tipo tan molesto? Al escuchar las quejas enojadas de Bianca, Rita levantó suavemente un mechón de cabello frente a sus ojos, y un extraño arco apareció en la esquina de su boca, revelando una expresión que parecía ser una sonrisa. Mirando fijamente la escotilla que había sido cerrada por Archer, los ojos de Rita mostraron una mirada como si hubiera visto a través de algo. Rita siente que esta persona podría ser un poco más interesante de lo que imaginaba. ¿Eh? Bianca resopló con desdén ante el comentario de Rita. Rita, ¿te pasa algo en los ojos? ¿Cómo puede ser interesante un tipo tan raro? Solo conseguirá que la gente se sienta irritada. Rita dudó por un momento, como si se preguntara si debía decir lo que sentía en su corazón. Es así. Sin embargo, Rita cree que Lady Bianca podría llevarse muy bien con esa persona. El aire se congeló instantáneamente. Combinar, ¿qué es adecuado? ¿Qué tres palabras acaba de decir Rita? Los oídos lo oyeron claramente, pero el cerebro se negó a reconocerlo. ¿Encaja? Miró fijamente los ojos sonrientes de Rita con una expresión aturdida, parpadeó y parecía estar esforzándose por dibujar algo. ¿Llevarse bien? ¿Qué significa Rita? ¿Personaje? ¿Cómo hacer las cosas? Y lo más importante, ¿quién y quién? ¿Y ese tipo? Sorpresa absoluta. Cabello rubio estaba casi de punta, tenía la piel de gallina en todo el cuerpo. Agarró el pecho de Rita, con los ojos abiertos como campanillas, y parecía que tenía un poco de sangre en la zona. Entonces Bianca le gritó a Rita con todas sus fuerzas y con una fuerza sin precedentes. Aunque sea una broma, no hagas una broma tan horrible. La explosión de las ondas sonoras, toda la cubierta cayó en un silencio sepulcral. Shakespeare bajó las manos que le cubrían los oídos, se secó el sudor frío de la frente, miró la puerta de cubierta cerrada y meneó la cabeza con impotencia. Incluso si no habíamos tenido ninguna relación antes, aún así era una vergüenza ser odiado así por una mujer extraña. Parece que nuestro chef tiene un futuro accidentado. Shakespeare se aclaró la garganta, atrajo la atención de Rita, que seguía sonriendo, y de Bianca, cuyo rostro estaba ligeramente rojo, y dijo con su habitual tono de cántico. A veces, los accidentes en la realidad ocurren con más frecuencia que en los dramas. Aunque nuestra encantadora cocinera causó un pequeño disgusto, de todos modos, ya que la señorita Valkyrie del destino ha desahogado sus emociones a través del ejercicio. Mientras hablaba, Shakespeare volvió su mirada repentinamente seria hacia Rita y Bianca. A continuación, intercambiemos información real. En ese momento, la escotilla se abrió de repente de nuevo. Archer volvió a cubierta sin previo aviso, con 2 platos llenos de nuggets de pescado fritos y calientes. Miró el aire que de repente volvió a quedar en silencio y suspiró suavemente. Quería informarle que ya es hora de almorzar, pero parece que regresé a la hora equivocada. No.
Shakespeare dijo no varias veces seguidas, caminó lentamente hacia Archer, tomó un trozo de pescado y se lo puso en la boca, luego, naturalmente, puso su brazo alrededor de los hombros de Archer con su mano que todavía estaba grasosa. Tu apariencia superó tanto mis expectativas que por más exageradas que fueran las palabras que inventé, no fueron suficientes para describir su ingenio. Archer miró a Shakespeare con expresión sutil mientras comía pescado frito y decía tonterías sin ningún impedimento. Por un momento, no supo qué decir, por lo que solo pudo maldecir secamente. Lávate las manos antes de comer, están sucias. Vaya, tal vez porque era un invitado de honor y realmente no había lugar para refutar lo que decía Archer, Shakespeare encogió el cuello y caminó obedientemente hacia el baño afuera bajo las miradas sin palabras de los demás. Oye, di algo. Bianca casi inconscientemente levantó el objeto que tenía en la mano y quiso romper algo, pero al final, aún así, arrojó los trozos de pescado frito entre sus dedos y se los metió en la boca. Hablar mientras se come es un gran tabú, y si eres lento, oye. Primer compañero. Esa es mi tempura favorita. ¿Y este tipo, por qué lleva mascarilla mientras come? Bianca se agarró el cabello como si no pudiera aceptarlo y de repente mostró una expresión de disgusto y sacudió las manos. Qué grasoso. Tómalo. Ah, gracias, no. Bianca tomó la toalla que le entregó el chico y inconscientemente le agradeció antes de reaccionar de repente. ¿No se suponía que debíamos discutir los objetivos de la expedición? ¿Por qué terminó así? Capítulo 7 Ancla de Ethereum. Al final, Bianca, bajo la persuasión de Rita de que no se puede tener una buena discusión con el estómago vacío, comió tranquilamente el almuerzo preparado por Archer junto con todos los demás. Después del almuerzo, después de que Archer recogiera los platos, todos se reunieron alrededor de una mesa en la sala de conferencias. La cara de Bianca se puso ligeramente roja y su expresión pareció volverse un poco conflictiva. Sus hermosos dedos estaban enredados bajo el tablero de la mesa con inquietud, y una mirada incómoda cruzó por el rostro inexpresivo de Archer. No había nada que hacer al respecto. Ella fue la que puso objeciones al principio, pero al final, fue la que comió más. Esto hizo que Bianca se sintiera un poco avergonzada cuando recuperó el sentido común. Como dice el refrán, quien ha comido su comida, estará agradecido. Después de experimentar tal incidente, a pesar de que Bianca tiene una personalidad sencilla, estaba demasiado avergonzada para seguir confrontando a Archer como lo hizo hace más de 10 minutos, y solo pudo tartamudear y no decir nada. Archer miró a Bianca, quien rápidamente miró hacia otro lado, confundida. Aunque notó la extrañeza de Bianca, no tenía idea de por qué la chica estaba tan avergonzada. Afortunadamente, nuestro querido capitán no soportaba un ambiente tan silencioso y aburrido. Después de una breve pausa después de la cena, golpeó con las yemas de los dedos la mesa que tenía delante y reabrió el tema. Bueno, continuemos con lo que estábamos discutiendo antes. El capitán entrecerró los ojos y un atisbo de placer apareció en las comisuras de su boca. ¿Cuál es el propósito de su expedición? El tono firme y tranquilizador sonaba como una conversación cordial con un viejo amigo al que no había visto durante mucho tiempo. A cambio, también os contaremos el propósito del viaje del Caledonia. Bianca no dijo nada. Miró a Rita y al mismo tiempo se quedó en silencio. ¿Sin comentarios? El capitán frunció el ceño. Entonces, ¿vas a perder tu oportunidad de ser pasajero en el Caledonia? Bianca volvió a intercambiar miradas con Rita, y tras darse cuenta de que la criada había puesto la decisión en sus manos, Bianca chasqueó los labios con disgusto. En ese momento habló el anciano que estaba a bordo del Caledonia con Bianca y Rita y que hasta ese momento no había encontrado la oportunidad de hablar. Bueno, si hay algo que no quieres que sepa, abuelo, quédate. Bianca gritó, pero luego se dio cuenta de que gritar tan fuerte podría asustar a los demás, así que bajó la voz. Está bien, de todos modos, abuelo, nos has hecho un favor, así que no te trates como un extraño. Los ojos de Archer se posaron en el rostro del anciano. De hecho, cuando entró por primera vez en el puente, Archer se fijó en este anciano que no había dicho nada hasta ahora. Sin embargo, ahora que miró con atención, Archer descubrió que difícilmente podía determinar la edad real del anciano. Por la sensación de su respiración, el anciano era una persona común y corriente, y su rostro y su piel parecían muy viejos. Sin embargo, simplemente estando allí, Archer aún podía sentir la vitalidad que seguía surgiendo en el cuerpo de la otra persona. Igual que un león joven. De Bianca interrumpieron la observación de Archer sobre el anciano. Volvamos al punto. Rita, ven tú y explícaselo a todo el mundo. Bianca dijo. ¿Cuál es el propósito de nuestra venida aquí? Rita asintió y respondió en un tono suave. Sí, señora Bianca. Después de eso, Rita volvió su mirada hacia Shakespeare, que estaba en la primera posición, y miró a los demás, incluido Archer, antes de hablar lentamente. En primer lugar, ¿has oído alguna vez el término mar cuántico? ¿El mar cuántico? Archer dudó por un momento debido a estas palabras que había escuchado antes, y volvió su mirada hacia Schrödinger, cuyo rostro todavía estaba cubierto por la máscara. El capitán asintió. Sí, he oído hablar de ello. ¿Y qué tiene que ver esto con el objetivo de vuestra expedición? Rita abrió sus labios rojos y repitió palabra por palabra las palabras de cierto arzobispo rubio en su memoria. En resumen, su misión es rastrear un plano extradimensional llamado mar cuántico y explorar una estructura especial llamada punto de anclaje del éter.
Para decirlo matemáticamente, el mar cuántico no pertenece al espacio-tiempo cuatridimensional conocido, sino que es un gran tipo de plano plegado que existe paralelo a nosotros. El llamado punto de anclaje del éter es una transformación topológica entre variedades planas, y su entidad puede ser alguna estructura natural o incluso un dispositivo creado por el hombre. Espacio-tiempo clásico en el que viven, el mar cuántico está fragmentado a gran escala. Incluso las leyes físicas más básicas cambiarán con el desplazamiento de las coordenadas. Estos mundos en el mar cuántico son como pompas de jabón y no tienen estabilidad alguna. Sin embargo, incluso en este entorno fragmentado, hay innumerables islas de estabilidad que están ancladas por puntos de anclaje de éter. Estas llamadas islas de estabilidad, al igual que el mundo en el que existen, tienen un conjunto de reglas fijas maduras y altamente consistentes. Y las posibles consecuencias de tal especulación teórica son: proyección sobre el océano cuántico del sistema solar está extremadamente cerca del centro de un determinado punto de anclaje del éter. También significa que si Bianca y los demás pueden moverse hacia el lado del mar cuántico según el método generado por esta proyección, es posible que vean una Tierra clonada similar a su propio mundo. Y esto es algo que realmente vale la pena explorar para Tianmin. Coincidentemente, inspirado por algunos datos tecnológicos anteriores a la civilización, Tianmin ha creado varios dispositivos experimentales que permiten a las personas viajar de ida y vuelta al mar cuántico. Nio. Sin embargo, aunque en teoría el genio puede ayudar a la gente a regresar de ese mundo proyectado en cualquier momento, pero si queremos empezar desde el lado de la realidad, debido a limitaciones técnicas, este dispositivo experimental solo puede ser efectivo cuando aparece una ventana espacio-temporal extremadamente rara. La ventana más cercana al mundo de Bianca ocurrió en algún momento entre las 11:15 y las 12:15 del 29 de febrero de 2012, cerca del fiordo 1054 en el Parque Nacional del Noreste de Groenlandia, y duró unos 100 segundos. Puede que pasen siglos antes de que aparezca la próxima ventana similar. Y el destino, por supuesto, no quería dejar pasar una oportunidad tan preciosa como el tránsito de Venus. Entonces, en resumen, eso es todo. Las comisuras de la boca de Rita se curvaron suavemente. Nuestra misión es explorar el punto de anclaje del éter. ¿Tiene alguna pista sobre esta existencia? No puedo hacerlo, mi pobre cabeza está completamente confundida, jajajaja. Llamado Miguel mostró una sonrisa cordial pero impotente, mientras Archer cayó en profundos pensamientos sin decirle una palabra. Archer no entendía muchas cuestiones teóricas, no desconocía por completo algunas de las cosas que decía Rita. Que Archer está muy familiarizado con teorías como la de la proyección. El principio de la magia de proyección de Archer es proyectar la imagen reflejada de la fantasía que existe dentro de uno mismo en la realidad. Desde esta perspectiva, si Archer no se equivoca, como una especie de proyección de otros mundos, la existencia de la llamada isla de estabilidad es lo mismo que la barrera inherente que él conoce. Es solo que la imagen especular proyectada por la burbuja mundial proviene de muchos otros mundos diferentes, mientras que la barrera inherente que uno posee es esencialmente la de proyectar su propio paisaje mental alrededor, cubriendo el mundo real. En cuanto al punto de anclaje del éter mencionado por Rita, Archer sabía lo que era el éter. Después de todo, el éter materializado era lo que les daba a estos héroes su carne y sangre. Sin embargo, el llamado punto de anclaje del éter suena como si fuera algún tipo de existencia que sirve de soporte al mundo. Esta descripción hizo que Archer pensara incontrolablemente en algo grabado en su propio conocimiento. Podría ser que el llamado punto de anclaje del éter sea algo similar al legendario ancla de niebla que ata las estrellas, Rongominiad brillando en la lanza del fin. Capítulo 8. La gente que es buena cocinando debe tener mala personalidad. Dijo Bianca. Archer buscó la información correspondiente en el conocimiento que aún permanecía en su mente. Después de reflexionar un rato, finalmente se dio cuenta de que el aire se había vuelto inexplicablemente silencioso y levantó la vista. En algún momento, todos fijaron sus miradas en silencio en Archer, como si Archer hubiera hecho algo para atraer la atención de todos. Archer levantó las cejas y dijo en su habitual tono frívolo e inexplicablemente sarcástico: en realidad fue mi culpa por prestar atención a cosas aburridas, pero su arzobispo es realmente lo suficientemente aburrido como para desperdiciar tanta energía en cosas tan sin sentido. No disimulada de Archer hizo temblar los ojos de Bianca, pero en ese momento, Bianca no se resistió a las palabras de Archer por primera vez. En cambio, dio un paso atrás en silencio y le entregó el derecho de hablar a su ayudante. Rita asintió y se movió lentamente a una distancia de unos 5 metros frente a Archer, y preguntó suavemente: «Señor Archer, ¿ha pensado en algo relacionado? Si es posible, ¿puede darle las pistas a Rita?». Mientras hablaba, los labios de Rita se curvaron en una sonrisa significativa y sus encantadores ojos llenos de expectativa miraron profundamente a los ojos de Archer. No se preocupe, si es una pista útil, Rita y Bianca seguramente le darán al señor Archer una recompensa que lo satisfará. Contrariamente a las expectativas de Rita, Archer permaneció impasible ante su bala cubierta de azúcar, e incluso frunció el ceño y dio un paso atrás en silencio. Olvídate de la recompensa. Lo que yo quiero no es lo mismo que tú buscas. Aunque te lo diga, no tendrá ningún impacto positivo. Parece que Archer ha decidido no compartir sus pensamientos con los demás. Por eso, incluso cuando Rita lo mira expectante, Archer sigue afirmando: lo siento si los emocioné. Al ver a Archer, que no se inmutaba y obviamente sabía algo, pero aún así insistía en no decir nada, Bianca se puso furiosa.
Incluso con la personalidad tranquila de Rita, no pudo evitar sentir un pequeño dolor de cabeza. Bueno, si el señor Archer no quiere decirlo, entonces Rita no puede obligarlo a hacerlo. Suspirando, Rita sacudió la cabeza suavemente, sonando un poco decepcionada. Al ver que Rita parecía incapaz de formar una negociación efectiva con Archer, los ojos de Bianca se volvieron un poco penetrantes mientras miraba a Archer. No tenemos derecho a obligarte a decir lo que piensas. Sin embargo, deberías explicarnos otra cosa. ¿Por qué todavía recuerdas tantas cosas cuando afirmas haber perdido la memoria? Bianca miró enojada a Archer. Aunque quieras ocultar algo, nadie dirá nada. Cada uno tiene su privacidad y nadie obligará a los demás a contarle todo lo que sabe. Sin embargo, como prueba de la confianza mutua y de la etiqueta más básica como ser humano, al presentarte, al menos no utilices un nombre en clave que obviamente se usa para engañar a la gente. ¿No es un poco exagerado engañar a los demás con algo así? Sin embargo, Bianca se sorprendió. Archer parecía algo desconcertado por sus propias palabras, que eran casi como una maldición. ¿Mi nombre? ¿Por qué? En comparación con el ridículo anterior, el susurro confuso de Archer en este momento se parece más al tono que la gente común debería usar cuando se comunican entre sí. Sin embargo, después de escuchar estas palabras, un fuerte escalofrío y un ligero arrepentimiento atacaron el cerebro de Bianca sin previo aviso. Después de un momento de confusión, la expresión de Archer cambió de repente. Todavía te preocupas por cosas tan insignificantes. Incluso después de pasar por la batalla, tu personalidad todavía se ve afectada por emociones ingenuas y sin sentido. Como era de esperar, los niños son niños. Volvieron a ser sarcásticas, haciendo que Bianca incluso pensara que los susurros confusos que escuchó antes eran solo su alucinación. Bianca chasqueó los labios. TSK, estás realmente podrido hasta la médula. Con un tono triste, Bianca terminó la conversación entre ella y Archer. Aunque Bianca y Rita no pudieron obtener la información que querían de Archer hasta el final, no solo obtuvieron información detallada sobre el mar cuántico del primer oficial que se transformó en el hombre de la máscara de hierro, Schrödinger, sino que también, con la ayuda de Caledonia, pudieron asentar a los refugiados de la isla. Así pues, en términos generales, las negociaciones y la comunicación entre las dos Valquirias y los miembros de Caledonia podrían considerarse relativamente agradables. Por supuesto, si ignoramos la brecha entre Bianca y Archer. Maldita sea, ese bastardo retorcido. Obviamente el resultado fue satisfactorio, pero cuando Bianca pensó en la humillación que sufrió a manos de Archer, todavía se sintió furiosa. Fue como sumergirse en un delicioso banquete y ver de repente al camarero sacar el cielo estrellado. Era una sensación sofocante e incómoda. Todo lo que parecía hermoso se arruinó en un instante. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, sus habilidades culinarias están a la par de las de Rita, entonces ¿por qué su personalidad es tan mala? El contraste es demasiado grande. Se quejó, y se dejó llevar por el humor, ni siquiera se percató de la criada que había aparecido detrás de ella y cuyo rostro se puso rígido por sus palabras. Rita, no puedes fingir que no escuchaste eso. El tono sin ninguna emoción fue una llamada de atención a la cabeza enojada de Bianca. ¡Guau! Rita, ¿estás ahí? Rita tenía la misma sonrisa dulce en su rostro como siempre, pero sus ojos, tan tranquilos como el agua muerta, hicieron que Bianca temblara involuntariamente. Se retira el prefacio. ¿Por qué olvidé algo tan importante? La dama ayudante que está frente a mí también tiene una mala personalidad. Capítulo 9, siesta de la tarde. En ese momento, Rita, que sonreía suavemente, tenía una mirada peligrosa en sus ojos que Bianca nunca había visto antes. Ajá, por cierto, ¿cómo están los refugiados en la isla? Bianca rió secamente, puso los ojos en blanco 2 veces y luego hizo la pregunta como si de repente recordara algo. Los ojos de Rita no cambiaron a los de siempre cuando Bianca cambió de tema. Seguían siendo como una nube oscura que presionaba su cabeza, revelando una sensación de horror indescriptible. Sin embargo, en cumplimiento de su deber como ayudante, Rita todavía respondía diligentemente las preguntas de Chovanka. No te preocupes, los refugiados de la isla ya se han instalado. Hablando de eso, Lady Bianca, antes de que Bianca pudiera respirar aliviada, Rita cambió de tema. ¿No acabo de decir que las habilidades culinarias de Rita están al mismo nivel que las de Archer-san? No, es un poco difícil decirlo. Aunque odio a ese Archer, pero, en términos de habilidades culinarias puras, creo que la comida que hace Archer parece ser más sabrosa que la de Rita. Por supuesto, por más honesta y directa que fuera, Bianca definitivamente no puso sus pensamientos en palabras cuando vio la mirada peligrosa en los ojos de la criada. Temblando. Oh, tal vez Rita lo escuchó mal, jajaja. Bianca se rió exageradamente y se rascó la cabeza. Oh. Acabamos de terminar nuestra comida, ¿quieres salir y descansar un rato? Para evitar que Rita continuara con lo que acababa de decir, Bianca intentó desviar la atención de Rita. Debido a los refugiados, la mayoría de la gente no puede descansar adecuadamente en la cama, y no podemos simplemente ocupar los asientos de otras personas, así que, en lugar de tomar un descanso para almorzar, vayamos a la cubierta a descansar. Bianca detuvo a Rita. Vamos, la brisa del mar es muy agradable con este tiempo. Era un día soleado, sin una sola nube en el cielo azul puro. La brisa marina agitaba ligeras olas y el gorgoteo de la superficie del mar aliviaba la soledad de las personas y las hacía sentir relajadas.
Además, está el Caledonia, un barco solitario que navega en el océano. Sin nada que hacer, Bianca y Rita salieron a la cubierta del barco para echarse una siesta por la tarde. Que flotaba sobre el nivel del mar mostraba la magnífica vista del mar y el cielo frente a las dos muchachas. En comparación con el barco de juncos, estar en el Caledonia y contemplar el océano infinito le dará a la gente una sensación completamente diferente. Incluso si hubiera parejas jugando por aquí, Bianca no se sorprendería. Después de todo, como lugar para un breve descanso, esta amplia terraza abierta es impecable. Pero, TSK, eres tú otra vez. Fue por culpa de este tipo que empezó a burlarse y tenía una personalidad extremadamente extraña que todos los buenos sentimientos se arruinaron. En comparación con Bianca, quien casi se enojó por las palabras iniciales de la reunión, Rita no tuvo mucha resistencia a las impacientes palabras de Archer. Señor Archer, ¿qué es esto? Después de todo, esta vez, Rita todavía sentía que había molestado a los demás. Lo entenderás cuando lo veas. Tono relajado. Parece que Archer, que estaba pescando, no pareció verse afectado por la llegada de Bianca y Rita. A diferencia de vosotros, que no tenéis nada que hacer, yo tengo que ocuparme de la situación alimentaria de todo el barco. En realidad, ni el capitán ni el primer oficial tienen en cuenta el inventario de alimentos. Hay suficientes miembros de la tripulación. Acaban de terminar el trabajo de salvamento del Leviatán. Todos necesitan un buen descanso. No hay forma de esperar nada de ellos. Como resultado, tenemos que alimentar a un gran número de refugiados que comen gratis. Si no hacemos algo aquí, probablemente, antes del próximo desembarco, más de la mitad de la gente aquí morirá de hambre. Ahora, no solo Rita, que no se había preparado para ningún conflicto con Archer, sino incluso Bianca no pudo evitar revelar una pizca de vergüenza. ¿Cómo estuvo tu pesca? ¿Pescaste algo? Aclararse la garganta para ocultar su vergüenza interior, Bianca caminó lentamente hacia el lado de Archer, se inclinó ligeramente y miró el barril de hierro al lado de Archer con ojos curiosos. Pez ojo rojo, atún, pomfret, vaya, ¡increíble! El Caledonia nunca paró, pero capturó tantos en tan poco tiempo. Los ojos de Bianca brillaron y no intentó ocultar su admiración en su tono. Solo después de terminar de hablar se dio cuenta de lo que había dicho inconscientemente y su rostro se puso rojo de vergüenza. Archer giró la cabeza y miró a Bianca con cierta sorpresa. Justo cuando Bianca pensó que ese tipo malhumorado iba a decir algo sarcástico otra vez. ¿Por qué? ¿Estás interesado? Así es, preguntó con naturalidad. Un tono tan natural y normal hizo que Bianca, que estaba acostumbrada al tono siempre burlón de Archer, se sintiera incómoda. ¿Estás un poco interesado? ¿Por qué? ¿Es esto extraño? Por un momento, Bianca suspiró, puso los ojos en blanco hacia Archer y murmuró con disgusto. Jeje. Archer rió entre dientes, probablemente sintiéndose muy feliz, y aflojó una de sus manos que sostenía la caña de pescar. Rastro. Luego, acompañado de un canto bajo, fue como magia. Después de un leve destello fluorescente, una caña de pescar de alta gama que parecía muy cara apareció de la nada en la mano de Archer. Aquí. Arrojar casualmente la caña de pescar a Bianca, Archer ya no prestó atención a la chica que inconscientemente atrapó la caña de pescar y se volvió para concentrarse en su propia pesca. El aire se congeló. ¿Eh? Al unísono. Bianca y Rita miraron fijamente la caña de pescar que Bianca sostenía en la mano. Ligeramente el objeto duro entre sus palmas. Con un fuerte estruendo se escuchó el sonido de un palo largo cortando el aire. Lo apretó suavemente otra vez. En lo que se refiere a cañas de pescar, está claro que son de alta calidad. No es importante. Bianca sacudió la cabeza vigorosamente, alejando los pensamientos innecesarios de su cerebro, y sus ojos se abrieron. Una mirada de asombro apareció poco a poco en los ojos de Bianca. Lo que importa es... Esta cosa, de hecho, fue sacada de la nada por Archer hace un momento, ¿verdad? No es que Archer estuviera confundido porque podía sacar algo de la nada. Si ignoramos el proceso para lograr esto, existen medios técnicos en Destiny para crear algo de la nada, e incluso la propia Bianca tiene algo similar. Sin embargo, en su pensamiento consistente, este tipo de tecnología, que puede considerarse de alta gama incluso en Destiny, debería usarse básicamente en armaduras. Lo que la sorprendió fue lo que Archer sacó. Nunca he oído hablar de nadie que utilice esta técnica para algo tan aburrido como sacar una caña de pescar. Justo cuando Bianca estaba confundida, se escucharon pasos fuera de la cabaña. Escuchó un clic. No era el sonido de algo que pasaba, sino obviamente el sonido de algo que se detenía frente a la puerta de la cabina. Entonces, tal como Bianca había predicho, la escotilla se abrió, revelando varias figuras dentro de una cabina en la parte trasera de la cubierta. ¿Oh sí? Al ver a Bianca sosteniendo una caña de pescar y a Archer pescando, el capitán, que lideraba el grupo, mostró una expresión de asombro. Parece que hemos interrumpido algo interesante. Capítulo 10 Gibraltar. Antes de que Bianca, Rita y Archer, que estaba pescando, pudieran responder, el capitán caminó hasta el borde de la cubierta, levantó la palma de la mano y la colocó frente a su frente como para bloquear el sol. Bueno, si llegas aquí, probablemente puedas verlo. El capitán murmuró. De todos modos, como te dije antes cuando presenté la situación, en este mundo, Europa está en un estado de bloqueo. Bianca se calmó, miró a Archer con ojos complicados, suspiró y reprimió temporalmente sus dudas sobre el chico en lo profundo de su corazón.
Bueno, también dijiste que el creciente número de refugiados de otros mundos también puede estar relacionado con los actuales gobernantes de Europa. Bianca asintió levemente y volvió su mirada perpleja hacia Shakespeare, quien miraba a lo lejos sin expresión alguna. Sí, dije que te mostraría evidencia directa de este argumento más tarde. ¿Eso es todo? Archer, que en algún momento había retraído su caña de pescar y fijado su mirada en alguna parte, interrumpió las palabras de Shakespeare. Oh, tienes buen ojo, chef. Después de expresar su aprobación por la vista de Archer, Shakespeare levantó ligeramente la cabeza. Las columnas de Hércules, el pico de Tarik, el fin del mundo, este pequeño lugar tiene muchos nombres. Siguiendo el comentario de Shakespeare, Archer susurró la verdad sobre la ciudad lejana, que era solo un punto negro a esa distancia. La ciudad y puerto situado en el extremo sur de la península ibérica en Europa se llama Gibraltar. Al escuchar el gemido bajo del chico pelirrojo, Bianca y Rita mostraron expresiones de sorpresa. Etc. Bianca siguió el ejemplo de Archer y corrió hasta el borde de la clase A, tratando de mirar hacia la ciudad que ahora parecía ser solo un punto negro, palabras de confusión pronunciadas en un tono confuso. ¿No se suponía que debíamos partir hacia el océano Atlántico, entre las Islas Canarias y Madeira? A esto, Shakespeare respondió naturalmente. Así es, no te mentí. Cuando escuchó la respuesta del capitán. Ella replicó. Entonces, solo han pasado 4 horas desde que zarpamos. Según usted, ya estamos a miles de kilómetros de distancia. Mientras hablaba, el tono de Bianca inconscientemente se volvió similar al de Archer, con un dejo de burla, y su dedo inconscientemente señaló la cubierta debajo de sus pies. ¿Confiando en este submarino antiguo? ¿La velocidad alcanza más de 100 nudos? La expresión de su rostro estaba casi al borde de mostrar la palabra incredulidad escrita por todas partes. Incluso si lo dividimos por la mitad y luego lo volvemos a dividir por la mitad, 25 nudos, menos de 50 kilómetros por hora, me temo que eso es solo una fantasía. ¿Me están mintiendo, chicos? Los ojos de Bianca revelaron una interrogación algo infeliz. ¿Soplo? De repente, la sonrisa burlona de Archer resonó en la cubierta. La expresión de Bianca se congeló y giró la cabeza bruscamente, mirando fijamente a Archer, quien no pudo contener su sonrisa. ¿De qué te ríes? ¿Hay algo malo en lo que dije? Si no lo explicas bien esta vez, definitivamente te volaré la cabeza. Esto se reflejó en los ojos enojados de Bianca. TSK, ¿aún no te has dado cuenta? El mundo y la región copiados a través de la proyección obviamente están a punto de mostrar fallas en este punto. La máscara de hierro ya te explicó el principio de formación de este mundo. No esperaba que incluso después de explicarlo tan claramente, aún no hayas resuelto este malentendido. Las palabras burlonas contenían desilusión. Lo diré solo una vez, escuchen con atención. Originalmente, el principio de la proyección es crear algo que ya existe como una imagen reflejada en este mundo. En comparación con cambiar algo que ya existe, la energía consumida para crearlo desde cero es indudablemente enorme. No hace falta decir que la imaginación humana, incluso el mundo mismo, inevitablemente tendrá fallas en el fenómeno de la proyección. Las leyes de la física y las leyes de la existencia natural no permitirán que tales fallas existan. Por lo tanto, para adaptarse a las reglas de cada mundo, las cosas proyectadas también cambiarán dentro de un cierto rango. Mientras hablaba, Archer señaló el buque de guerra anfibio bajo sus pies. No, a lo que Archer se refería era a las profundidades del mar debajo del acorazado. Por ejemplo, para que la distancia en el océano sea lo suficientemente grande como para que la pueda soportar el propio mundo, existen corrientes marinas de ultra alta velocidad en el océano que pueden ayudar a nuestro buque de guerra anfibio a navegar rápidamente. Al igual que una tabla de windsurf en el fondo del mar, incluso si el Caledonia, al que llaman un submarino antiguo, navega solo a una velocidad equivalente a la de una persona promedio caminando, es posible cruzar una distancia de más de 1000 kilómetros en 4 horas con la ayuda de las corrientes oceánicas. Después de decir eso, Archer ya no prestó atención a Bianca, que estaba perdida en sus pensamientos, y se quedó mirando la ciudad portuaria a lo lejos, que poco a poco se hizo más grande y comenzó a revelar su contorno. Desde esta distancia ya se puede ver el emblemático peñón de Gibraltar. Archer entrecerró los ojos ligeramente. El sol estaba a punto de ponerse, el tenue mar de nubes se movía lentamente en el cielo rojo sangre. El terreno que conectaba la ciudad con el océano fue quemado hasta convertirse en tierra negra y quemada. Y justo en el centro, empezando por la costa exterior, no solo Gibraltar, sino la gigantesca barrera que rodea todo el continente europeo, tiñó toda la ciudad de un azul intenso. Estas cosas que emiten luz azul son, sin lugar a dudas, la extremadamente densa energía Onkari. El muro de energía azul sellará firmemente la ciudad que gobierna en su interior. Parece una gran prisión natural. ¿A eso le llamáis el muro de Asgard? Por la tensa voz de Archer, Bianca percibió un aura asesina escalofriante sin razón alguna, lo que hizo que la chica inconscientemente volviera su mirada hacia Archer. Archer miró la enorme barrera en la distancia con una frialdad que nunca antes había aparecido en sus ojos. Había disgusto y burla en los ojos del capitán. Se dice que este muro de energía apareció hace más de 100 años. Al principio, solo rodeaba una ciudad perdida. Sin embargo, desde su aparición, se ha ido expandiendo hacia afuera a cada momento, produciendo lenta pero continuamente nuevas barreras, sorteando montañas, cruzando ríos y creando nuevas tierras de nadie.
Tal vez, en unos años, el Mediterráneo quede completamente separado del Atlántico. Aunque el estrecho de Gibraltar es mucho más turbulento que el Canal de la Mancha, es solo cuestión de tiempo antes de que quede cortado por ese muro gigante. Capítulo 11. Barrera energética. La fuente de energía de esa pared proviene del mundo donde viven estas dos pequeñas niñas, algo llamado energía Honkai, ¿verdad? De repente, Archer retiró la mirada de la distancia y volvió sus ojos hacia Bianca y Rita, quienes parecían aturdidas por sus palabras. Escuché de ti que en las áreas donde se concentra la energía Honkai, aparecerá una gran cantidad de monstruos llamados bestias Honkai. Entonces, ¿por qué no hay señales de que las bestias Honkai nazcan debajo del muro de energía? Quien respondió la pregunta de Archer en lugar de Bianca y Rita fue Schrödinger, quien estaba de pie en silencio en la parte de atrás. Si fuera energía Honkai pura, no convertiría en cenizas a los humanos que entrarán en contacto directo con ella. El muro que rodea el continente europeo no solo tiene una alta concentración de energía Honkai, sino que también está compuesto de otras formas de energía. Schrödinger dijo con calma. Aunque esto es solo una ilusión, no podemos descartar la posibilidad de que todas las bestias Honkai sean aniquiladas instantáneamente en el momento en que nazcan, tal como los humanos que tocaron el muro. Ya veo. Los efectos combinados de múltiples formas de energía producen efectos impredecibles. Archer frunció el ceño y volvió a girar su mirada hacia Gibraltar en la distancia, mientras sus pensamientos daban vueltas rápidamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? La distancia en línea recta desde aquí hasta el muro de energía es de unos 15 kilómetros. Aunque su distancia de disparo precisa era de solo 4 kilómetros, estos 4 kilómetros se referían al alcance máximo de poder dar con precisión en la sien de un objetivo que se moviera a gran velocidad dentro de 4 kilómetros. Las flechas ordinarias no podrían golpear efectivamente la enorme pared a esta distancia. Sin embargo, dado que el oponente era un objetivo fácil, o incluso un edificio tan grande, había mucho tiempo para cargar la espada mágica o liberarla en flechas para usarla. De esta manera, incluso a esta distancia, Archer todavía confiaba en que podía usar directamente balas mágicas para golpear la pared. Por supuesto, si quisiera elegir un método más efectivo, Archer podría incluso usar la espada sagrada más fuerte de su arsenal para intentar romper el muro de energía en la distancia. Sin embargo, ya sea usando la espada mágica como una flecha para golpear directamente la pared de energía, o liberando directamente Excalibur espada de la victoria prometida, surgirán exactamente los mismos problemas. En primer lugar, el alcance de ambos ataques es demasiado amplio. Estaría bien si la barrera no se pudiera romper, pero si la barrera de energía compuesta por energía Honkai se rompiera, entonces los edificios cercanos y el medio ambiente volarían y se derretirían fácilmente en ese momento. Si eso ocurriera, incluso si recuperáramos la ciudad que se había convertido en un lugar muerto, no tendría sentido. En segundo lugar, Archer apretó los puños en silencio. Había una leve sensación de hormigueo dentro del cuerpo. El cerebro y el espíritu empezaron a resquebrajarse ligeramente desde dentro. Justo ahora, cuando Archer proyectó tentativamente la caña de pescar, notó que algo extraño vagaba por su cuerpo y su alma. Aunque el objeto proyectado no es un tesoro, la carga no es demasiado grande. Sin embargo, si continúo usando las propiedades de este cuerpo a la fuerza, es posible que ya no sea yo mismo. ¡Qué premonición tan fuerte y mala! Con solo proyectar 2 cañas de pescar, ya había olvidado por qué vine a este mundo hace una semana. Si continuaba así, podría perder su nombre, e incluso el nombre Archer. Solo pensar en esto, Archer sintió un escalofrío. Quizás porque sus pensamientos vagaban por otra parte, Archer finalmente recobró el sentido cuando notó la figura flotando en el océano. Hola. Chef. Tú. Para disipar la ansiedad y el miedo en su corazón, cuando encontró a los sobrevivientes a la deriva en el océano, Archer ignoró los gritos detrás de él, concentró su fuerza en las plantas de sus pies y saltó al cielo. ¿Qué? Si ibas a rescatar a alguien, deberías habernos avisado con antelación. ¿Por qué saltaste así sin decir nada? De camino a la sala de mando, Bianca se quejó con Rita que la había estado siguiendo. En realidad, por alguna razón, una sonrisa que parecía algo feliz apareció en el rostro de Rita. Rita piensa que si Bianca vio primero el objeto a la deriva, podría haber hecho lo mismo que el señor Archer. Bianca apretó los dientes, giró la cabeza de repente y miró fijamente a Rita, que sonreía con insatisfacción. Digo, ¿eres su ayudante o mi ayudante? ¿Por qué has estado hablando por ese bastardo desde el principio hasta ahora? Ah, la expresión de Bianca cambió, y mostró una mirada de sorpresa, y dijo con incredulidad. De ninguna manera. ¿Aún me guardas rencor por decir que tus habilidades culinarias son casi iguales a las de ese tipo? La sonrisa de Rita se congeló, y la sonrisa y la alegría en sus ojos se desvanecieron gradualmente. Bianca, que en ese momento se dio cuenta de que había pisado una mina, no pudo evitar revelar una expresión algo rígida. Escuchar la tranquila narración de Rita, Archer no dijo nada, pero volvió su mirada inexpresiva hacia Bianca, que estaba sentada en un taburete en la parte trasera de la cocina. Aparte, levantó ligeramente las comisuras de los labios y dirigió la mirada con una suave sonrisa hacia Bianca, que estaba detrás de ella. Quien es intrépida y se cree una valquiria que castiga toda violencia con violencia, no pudo evitar estallar en un sudor frío cuando se enfrentó a las miradas de Archer y Rita al mismo tiempo. Después de todo, son las dos personas que se encargan de las comidas a diario.
Aunque Bianca y Archer nunca se han llevado bien, y ella y Rita a veces se burlaban entre sí durante sus interacciones diarias, cuando realmente estaba bajo la mirada silenciosa de los dos al mismo tiempo, Bianca todavía no podía evitar sentirse un poco culpable inconscientemente. Las dos miradas eran tan penetrantes que Bianca no tuvo más remedio que bajar la cabeza y fingir que no las veía. Capítulo 12. Rita fracasó miserablemente. El restaurante abarrotado debería haber sido un ambiente muy ruidoso, pero en ese momento estaba tan tranquilo que se podía oír caer un alfiler. Piratas y refugiados, incluso personal clave como Bianca, Miguel que abordó el Caledonia con Bianca, Schrödinger con la máscara de hierro, el capitán Shakespeare, la contramaestre Leila y el piloto Jimmy, todos dirigieron sus miradas expectantes hacia la cocina no muy lejos del restaurante sin decirle una palabra. Sin el humo de la pólvora está lleno del espíritu de lucha de la guerra. Si las personas sentadas en el restaurante, silenciosas como una cigarra, son todos animales jóvenes hambrientos, entonces las criadas y los mayordomos, que compiten entre sí en habilidades culinarias en la cocina son, sin duda, invasores. Este es un escenario donde los cocineros llamados cazadores compiten entre sí en sus métodos de caza, y las cuchillas son utensilios de cocina que se pueden usar libremente en el campo de batalla. Los utensilios de cocina y los ingredientes volaban libremente por el aire mezclados con deliciosos aromas. Las espátulas giraban a gran velocidad y los cuchillos de cocina dibujaban capas de luz clara en sus hojas. Con las habilidades más orgullosas de las doncellas y los mayordomos, para devolver la gracia del Señor, estaban decididos a capturar las papilas gustativas de todos y salir victoriosos de la guerra. Era como un hermoso arte, verter todos sus esfuerzos en los ingredientes. Cada vez que se prepara un plato, el aroma que impregna el aire añade un atractivo mortal como una droga. Ya fuera Archer o Rita, un mayordomo o una criada, ambos ya habían alcanzado la cima de la cocina, llegando a un reino absoluto que la gente común no podía alcanzar. Incluso Bianca, que estaba observando el proceso de cocción de las dos personas, pudo ver esto. Sin embargo, debido a esto, Bianca mostró una expresión de insatisfacción en su rostro. TSK, Rita, este tipo, en realidad solía ocultar sus habilidades. Obviamente las herramientas y los ingredientes eran más rudimentarios que antes, pero las acciones de Rita eran completamente diferentes de lo que Bianca había visto antes. Con movimientos precisos y una medición exacta de la cantidad y proporción de los ingredientes, seguramente presentará el plato más perfecto. Encajaba con lo que Bianca sabía sobre Rita, y sin duda era el estilo habitual de la criada. Para una empleada doméstica, la palabra perfecta es como un lema. Por supuesto, al ser un plato perfecto, no hay forma de vencerlo. La criada, que estaba tan segura de ello, desvió la mirada con una suave sonrisa. Como un estanque de agua de otoño, miraron fijamente al joven que estaba a su lado, y la doncella, cuyo ojo izquierdo estaba cubierto por un corto cabello gris dorado, lo admiró desde el fondo de su corazón. Señor Archer, Rita admite que su fuerza es realmente impresionante. La encantadora voz que debilita los huesos y los músculos de las personas, pero dice palabras llenas de espíritu de lucha. Sin embargo, si tus habilidades culinarias no están al mismo nivel que tus habilidades de lucha, tal vez el control de la cocina pase a manos de Rita. Oh, Archer lo miró con una mueca de desprecio. Los ojos ámbar que miraban a Rita estaban llenos de un sarcasmo manifiesto. Simplemente perfeccionó un poco más sus habilidades, pero se volvió muy arrogante. Las palabras grabadas con ridículo son como cuchillas afiladas que desgarran pensamientos y emociones sin piedad. Incluso Rita, ante el descarado desprecio y ridículo de Archer, no pudo evitar entrecerrar los ojos ligeramente, de forma algo peligrosa. HMPH, ¿realmente entiendes a qué tipo de oponente estás provocando? La voz suave y orgullosa contenía una ira irreprimible y la determinación de ganar. Luego, mientras miraba la comida al lado de Archer, Rita dijo: si crees que el tamaño de la porción por sí solo puede determinar el gusto de las personas, Rita solo puede expresar su profundo desacuerdo. Confiada se detuvo abruptamente. Los ojos de Rita, que siempre estaban muy tranquilos, ahora mostraban una expresión de incredulidad, como si estuviera estupefacta. Y la razón, no hace falta decirlo, fue lo que Rita vio y presenció. Lado del arquero. Analiza mentalmente el conocimiento de toda la historia mundial y juzga la distribución de los gustos en varias regiones para comprender la información de todos los que están sentados en el restaurante en ese momento, y juzga además las preferencias, los gustos e incluso los tabúes de todos. Luego, utiliza sus propias habilidades y las habilidades culinarias que ha aprendido y dominado a lo largo de todo el proceso histórico en todo el mundo y, a través de una experiencia incomparable, crea los platos más adecuados para todos en el restaurante. Esto no es en absoluto algo común. Como chef, esto es una prueba de trascendencia. Desde la antigüedad hasta el presente, desde Occidente hasta Oriente, no solo el alimento básico, sino también el postre favorito de Lady Bianca y el té de flores del que nunca le había contado a nadie sobre su favorito, fueron colocados silenciosamente en la mesa junto a Archer. ¿Pero cómo es esto posible? Mirando con un par de encantadores ojos llorosos, la confusión y la incredulidad de Rita casi se convirtieron en signos de interrogación tangibles que flotaban sobre su cabeza. Este chico llamado Archer tiene probablemente la misma edad que yo como máximo. Teniendo en cuenta el tiempo que ha vivido, ya es extraordinario que tenga una capacidad de lucha que supera a la de Lady Bianca. ¿Pero por qué? Con tan alto nivel de destreza en combate, ¿cómo podría este chico llamado Archer dominar tantos métodos de cocina? No, no maestría.
El color, el aroma, la forma en que puedes saber que es un manjar con solo mirarlo, es imposible describirlo con palabras como maestría. Esto es, sin duda, maestría. Incluso mejor que sus propias habilidades culinarias, una maestría de nivel maestro. Con solo mirarlo, la confianza de Rita desapareció. Con la última pizca de terquedad en su corazón, Rita apretó los dientes y con los brazos temblorosos, ella y Archer colocaron los platos que habían preparado en el restaurante. Etcétera. Las pupilas de Rita se contrajeron de repente. Llamado Archer, sosteniendo un pequeño plato de pastel que nadie sabía cómo se hacía cuando los ingredientes escaseaban, caminó directamente hacia Bianca, quien estaba en desacuerdo con él y estaba un poco aturdida. Para mí. Bianca señaló sin expresión el plato que tenía frente a ella, levantó la cabeza y miró a Archer confundida. ¿No tienes miedo de que ayude a Rita a hacer trampa? Ningún problema. Arquero se burló. Si ni siquiera puedo vencer a esa niña, entonces puedo dejar mi trabajo en la cocina. En realidad, no es gran cosa. TSK, pequeña niña, ¿no eres tú también un adolescente? Bianca chasqueó los labios, sintiéndose un poco molesta por los comentarios jactanciosos de Archer, pero aún así, obedientemente, tomó el plato de pastel del niño. Está decidido. Incluso si la comida de Archer es deliciosa, definitivamente, bueno, delicioso. Ante la reacción involuntaria de Bianca y la expresión feliz en las mejillas de la niña, Rita, quien claramente se dio cuenta de que estaba completamente derrotada en todos los aspectos, ya sea en calidad o cantidad, e incluso en emparejar el gusto de todos, incluida la de Bianca, sacudió su cuerpo y no pudo evitar medio arrodillarse en el suelo. Una leve sonrisa apareció en los labios de Archer. El rostro de Rita estaba lleno de una frustración y una consternación indescriptibles. Interludió fuera de la burbuja mundial y el sonido agudo del aire desgarrado continuó resonando en mis oídos. Eran lo suficientemente poderosas para convertir a un humano en un nido de avispas en un instante, pululaban desde todas las direcciones alrededor de Sirin, apuntando a la reina del cielo. Son una panda de hormigas, salid de aquí. Con un rugido, la lanza subceleste rápidamente formada comenzó su cacería interminable. Que sostiene la lanza es una sombra extraña que parece una bestia Onkai. Llena de intenciones asesinas y agudeza, frente al ejército frente a ella, la figura delantera de Sirin nunca se detuvo. Desde un punto de vista biológico, el llamado mar cuántico no es en realidad diferente del infierno. En este mundo donde no se permite la supervivencia de la vida, ni siquiera existe el concepto de espacio. Situado en el mar cuántico, entre las grietas de cada burbuja mundial, en este espacio-tiempo alienígena que ni siquiera puede describirse con palabras humanas, se despliega un espacio relativamente estable que tiene a sí mismo como punto central. Solo el gobernante del vacío que posee el poder del espacio puede hacer algo similar. Sin embargo, debido a que las leyes de la física son completamente diferentes a las del universo donde originalmente vivió Shilin, en este espacio-tiempo fragmentado y desordenado, la velocidad de vuelo de Shilin superó rápidamente la velocidad del sonido. Sin embargo, en comparación con el infinito mar cuántico, incluso esta velocidad es demasiado pequeña. TSK. Después de escapar de la marea de bestias, lo que Shilin tuvo que enfrentar fue la segunda ola de bestias que seguían corriendo hacia esta dirección sin darse por vencidos. No, tal vez habría incluso más. Bajo esta caza interminable, incluso Shilin, el Archer del vacío, comenzó a mostrar signos de fatiga. Incapaz de esquivar la afilada hoja que rozó su antebrazo. El abdomen fue golpeado por una pequeña criatura que volaba hacia él. Interminables sombras alienígenas, la reina rebelde fue herida gradualmente. La barrera imaginaria que protegía todo su cuerpo se rompió, y la hermosa ropa del Archer se cubrió de grietas y cicatrices, y sus brazos gradualmente comenzaron a cubrirse de manchas de sangre. Aunque no había recibido ninguna herida penetrante fatal, el dolor punzante en todo el cuerpo y el mareo causado por agotar todas sus fuerzas todavía hicieron que Shilin estallara en sudores fríos y apretara los dientes con angustia. A pesar de que estaba usando la lanza de la subtierra para eliminar a todos los enemigos que tenía delante, Shilin era muy consciente de que estaba casi exhausta. Formada por infinitas sombras cuánticas fue sin duda un ataque suicida. Estos monstruos estaban destinados a ser destruidos sin importar nada. Mientras pudieran agregar una nueva herida a sus cuerpos, su objetivo se lograría. Si fuera Shilin quien estaba en su mejor momento hace 16 años, no sería gran cosa incluso si se enfrentara a la legión que tenía frente a ella. Sin embargo, Shilin, quien ahora ocupa el cuerpo de Kiana, no tiene la gema de la serenidad con funciones curativas dentro de su cuerpo. Aunque Shilin, como Archer, apenas sufre lesiones en términos de fuerza física, aún existe un límite para esta fuerza. No solo eso, ¿será porque esta tierra extranjera no pertenece al mundo original? Uno de los poderes con los que nació el Archer es el de abrir el canal entre el mundo real y el espacio imaginario y extraer el poder de la energía Onkai del espacio imaginario. Sin embargo, en este momento, Shilin tampoco es capaz de hacer esto. Habiendo perdido la mayoría de sus fuentes de energía y dependiendo solo de la energía Onkai en el núcleo de su Archer, no pasaría mucho antes de que su cuerpo fuera aplastado en pedazos por la marea de bestias frente a él debido al agotamiento de la fuerza. Manipulando el único método de ataque restante, la lanza del cielo, evitando desesperadamente heridas fatales en esta situación desesperada, un poco de color carmesí se filtró inconscientemente en las comisuras de la boca de Shilin. Shilin, tú, callarse la boca.
Probablemente sabiendo lo que la otra voz en su corazón iba a decir a continuación, Shilin rugió enojada para reprimir las palabras de Kiana. Sin embargo, cualquiera podía escuchar que la voz de Shilin, que debería haber sido orgullosa, clara y etérea, revelaba una fatiga y una frustración que no se podían ocultar en absoluto. No hay forma de evitarlo. Aunque la tierra alienígena llamada mar cuántico no es esencialmente como el océano, ya que se llama así, significa que en algunas características, el mar cuántico sí tiene similitudes con el océano. El punto más directo es la extrema inestabilidad de su espacio. No, en el espacio exterior de la burbuja mundial, no se trata tanto de inestabilidad como de que no existe algo así como espacio tal como la gente común lo conoce y lo define. Por lo tanto, a pesar de que entró en esta tierra extranjera medio segundo después de que Shirou Emiya fuera absorbido, Shilin aún perdió el rastro de Shirou Emiya y no pudo rastrearlo. De repente, aparecieron grietas en la lanza del subcielo, que parecía indestructible. Quizás había llegado a su límite sin que nadie lo notara. Cuando la primera lanza subceleste agrietada se desintegró rápidamente, innumerables golpes y espinas finalmente atravesaron el último obstáculo y atacaron directamente la majestuosa figura de la reina del cielo. La palma fue cortada. El hombro fue perforado. Derecha estaba rota. Uf. En todo su cuerpo, Shilin no pudo evitar dejar escapar un grito doloroso. La sangre que brotaba volaba salvajemente por el aire, pero aún así, la figura voladora de Shilin no se detuvo. Shilin, ¿callarse la boca? Con su respiración desordenada y su conciencia gradualmente borrosa, Shilin usó sus pensamientos restantes para mantener desesperadamente el control sobre el cuerpo de Kiana. Kiana aún no ha dominado por completo el poder del Earthshare del vacío. Si Kaigo y Kiana tiene que enfrentarse a todo esto, el resultado solo será peor. TSK, esto realmente no es mi estilo. Arriesgaría mi vida hasta ese punto por este tipo. Sin embargo, incluso Kiana es a quien Shirou Emiya protege desesperadamente. En este caso, debo cuidar mucho el último deseo del niño. Mientras viva, nunca permitiré que nada que quiero proteger resulte dañado. Había una sombra punzante cargando desde el frente, una sombra pisoteadora volando desde atrás a la izquierda, y una sombra ovni disparando flechas constantemente en la distancia. Shilin se mordió el labio y usó su visión cada vez más borrosa para capturar el número infinitamente creciente de extraterrestres frente a ella. Dame. Ajustando su respiración desordenada, exprimió aún más el poder del núcleo Earthshare que ya había llegado a su límite. Piérrete. Una sensación de ardor se extendió por todo mi cuerpo. La vibración espacial en erupción se extendió rápidamente con el cuerpo de Shilin como punto central, no solo aplastando a los enemigos atacantes, sino también provocando que el cuerpo ya roto de Shilin casi cayera mareado debido a la vibración de la erupción. Usando toda su fuerza, Shilin abrió los ojos, que se cerraban constantemente con esperanza, y miró fijamente el espacio vacío que tenía delante. La conciencia todavía está ahí. El cuerpo estaba gravemente herido, y el atuendo originalmente noble y hermoso de Earthshare se había roto en pedazos de tela que volaron, revelando el cuerpo de Shilin que ya estaba cubierto de manchas y sangre. Sin embargo, no hubo heridos mortales. Interludió fuera de la burbuja mundial y, aunque no murió inmediatamente, el dolor físico no mostró señales de disminuir. Todo mi cuerpo estaba tan débil que incluso mantener los ojos abiertos y mirar hacia adelante era un esfuerzo. Si fueran atacados por la sombra cuántica en ese momento, sería difícil incluso hacerles daño, y mucho menos aniquilarlos. La energía Honkai dentro del cuerpo se agotó hasta el punto en que apenas podía mantener el espacio a su alrededor. Sin embargo, incluso esta cantidad de energía está llegando a su límite. El hombro perforado cerca del pecho sangraba incontrolablemente. El color rojo brillante empapó la tela que apenas colgaba del cuerpo de Shilin, y su conciencia se volvió borrosa debido a la enorme pérdida de sangre. ¡Wow! Jaja. Shilin, cuya respiración era entrecortada, logró mantener la conciencia, su visión estaba tan borrosa que no podía ver nada a 1 metro de distancia. Y esta distancia seguía disminuyendo con el paso del tiempo. Al final de cuentas, mientras el espacio circundante se disuelva, esta zona anormal que no permite la existencia de seres vivos me matará en un instante. En la penumbra, el sonido del movimiento fetal que había roto el tímpano continuaba vibrando cerca. La sombra alienígena se condensó nuevamente fuera de la vista de Shilin. Celin, ¡ánimo! Las comisuras de su boca se curvaron en un arco ligeramente amargo. Para ser honesto, fue gracias a ella que pude mantener la conciencia a pesar de que estaba a punto de desmayarme. Si no fuera por la otra voz que gritaba en mi mente, mi conciencia podría haber caído en la oscuridad en este momento. Sin embargo, incluso el tiempo que podía retener con mi fuerza de voluntad estaba a punto de llegar a su límite, en este momento. Sí, esta evidencia es efectivamente suficiente. Una voz masculina que no debería existir en esta tierra extranjera sonó clara e inequívoca. Después de que la voz tranquila cayó, se escuchó un repentino crujido alrededor, como el sonido del hielo congelándose. Se suponía que la temperatura era inexistente, confirmó que Shilin sintió un frío escalofriante en ese momento. Un segundo quedó firmemente fijada en el cerebro de Shilin debido a un cambio tan inesperado. Sin embargo, Shilin, que estaba tan débil que no podía moverse en absoluto, no pudo responder eficazmente a los cambios que se producían frente a ella. No te preocupes, segundo Earthshare. Como compañeros guerreros que luchan contra Honkai, tú y yo no somos enemigos.
Aunque era una voz plana y sin ninguna calidez, Shilin todavía escuchó una leve sensación de comodidad en el tono de la otra parte. En la penumbra, una figura de cabello plateado parecía ser visible. Luego, una sensación cálida se extendió por todo el cuerpo. Esa es la energía Honkai. Después de recibir la reposición de energía Honkai, el núcleo Escher en el cuerpo de Shilin, que parecía estar languideciendo porque su energía había sido exprimida más allá de su límite, era como un viajero que había visto un oasis en el desierto, absorbiendo con avidez la energía Honkai que estaba surgiendo hacia su cuerpo desde el frente. Su energía, la visión de Shilin gradualmente se volvió más clara. Aunque las heridas en su cuerpo seguían siendo las mismas, ahora que la energía del núcleo de Escher se había repuesto, heridas de esta gravedad ya no podían quitarle la voluntad a Shilin. Después de que su visión se volvió clara, vio al hombre de cabello plateado frente a ella, y Shilin inconscientemente condensó 3 lanzas subcelestiales. Con una luz fría, estaba presionada contra el cuello del hombre, que parecía estar indefenso. Shilin frunció el ceño. Humano, ¿por qué apareces en el mar cuántico? Antes de hacer preguntas, ¿podría por favor recuperar su arma? A pesar de que sus partes vitales estaban amenazadas, el hombre permaneció tranquilo y habló en tono tranquilo. Los ojos dorados brillaron con una frialdad mordaz y la lanza del cielo avanzó medio centímetro en un instante. Responde mi pregunta. De lo contrario. Bueno, suspiró impotente. El hombre suspirara, la lanza del arconte de repente se cubrió de grietas sin previo aviso y se desintegró instantáneamente ante los ojos de Shilin. Las pupilas de Shilin se encogieron ligeramente. Antes de que el shock pudiera abrumarme, el hombre desapareció. Esa sensación fue como un cambio espacial, justo cuando Shilin estaba pensando esto. Shilin. Más tarde. Junto con los gritos ansiosos en su mente, el dolor severo en la parte posterior de su cuello y el mareo que vibraba en su cerebro le quitaron la conciencia a Shilin en un instante. A medida que recuperaba poco a poco la conciencia, Shilin abrió los párpados. Shilin, ¿estás despierto? En su mente, la voz de Tiana hizo que Shilin se estremeciera por completo y se sentó de repente. ¿Estás despierto? Un frío silencioso envolvió todo el cuerpo de Shilin, haciéndola sentir extremadamente incómoda. Su cuerpo también tembló levemente debido a un miedo indescriptible. Pensé que tú, que una vez fuiste un apóstol de Honkai y has venido a este mundo nuevamente, traerías el infierno a la humanidad. Ignorando la mirada vigilante de Shilin, el hombre de cabello plateado habló para sí mismo. Pero, en las grietas del mar cuántico, vi tu persistencia. El hombre de cabello plateado caminó frente al cuerpo de Shilin, que todavía estaba sentado en el suelo. Sus tranquilos ojos azules dejaron a Shilin atónita por un momento. Ojos azules, cabello plateado. Esta es exactamente la misma característica que la de mi cuerpo. Para proteger al dueño de este cuerpo, estás dispuesto a soportar el miedo a la muerte y el dolor de la carne. Tu voluntad no es un disfraz. Aunque una vez fuiste un apóstol de Honkai, ahora, sin lugar a dudas, estás luchando por la humanidad. Hablando consigo mismo. Shilin se burló y agarró el suelo con la mano, que todavía estaba cubierta de sangre, para sostener su cuerpo, que se había recuperado en algún momento. Yo. ¿Luchar por la humanidad? No seas ridículo. Nunca he pensado en hacer eso. El miedo en sus pupilas doradas desapareció y Shilin se puso de pie y miró fijamente al hombre frente a ella. Simplemente no quiero seguir limitada por su existencia, que mi alma y mis recuerdos sean manipulados y manipulados a voluntad, o, me enferma solo pensarlo. Shilin afirmó esto con una actitud clara. Así es. Ojo por ojo, diente por diente. Es natural. Es natural que odies a los humanos si te persiguen. Pero al hombre de cabello plateado no le importó en absoluto. En cambio, asintió como si estuviera de acuerdo con las palabras de Shilin. Pero a pesar de que odias a los humanos, aún así resististe la voluntad que Honkai te impuso. Esto me dio un mensaje claro. Ustedes, los Earthshers, pueden ser cambiados por otros. En realidad, fue solo un accidente que Shilin se volviera así, pero el hombre de cabello plateado no lo sabía. En cambio, creía firmemente en la conclusión a la que había llegado. La razón no es otra que... Y este hecho es también una de las evidencias que me mostró. Interluyó fuera de la burbuja mundial parte 3. Después de que la voz tranquila del hombre cayó, Shilin de repente notó la anormalidad del aire a su alrededor. Como si algo cayera al suelo y el aire en el campo de visión se distorsionó. En ese espacio distorsionado, 2 figuras aparecieron de la nada. De repente aparecieron 2 figuras junto a Shilin, una de ellas era Yulandale y la otra era un hombre de cabello largo que Shilin nunca había visto antes. El rostro del hombre de pelo largo casi podría describirse como hermoso, con una sonrisa agradable en sus labios y sus ojos ligeramente entrecerrados, haciendo que la gente sintiera que parecía ser una persona muy amigable. ¿Es ella la otra espadachín? El hombre de cabello plateado miró con calma al hombre de cabello largo que apareció de repente junto a Shilin y preguntó a la ligera. Hombre guapo de cabello largo, Su asintió. Han pasado 1500 años desde que utilicé la segunda llave de Dios para encontrar a la persona de otro mundo que se había perdido en el tiempo. Ahora, finalmente he tenido la oportunidad de fusionar su alma y su cuerpo en uno solo. Su habló lentamente con una voz clara y melodiosa. Yulandel ajustó su estado, miró a Shilin y asintió imperceptiblemente. Shilin asintió levemente y los dos movieron los pies en silencio y finalmente quedaron en el mismo frente.
y el segundo Erscher, que no se conocían entre sí, parecieron poder leer la mente del otro en ese momento y llegaron a un consenso extremadamente rápido. Aunque no sé por qué. Sin embargo, esta Valkyria Erscher debería haber entrado en este lugar por esa persona. Sirin, que había estado observando el mundo exterior desde el cuerpo de Kiana, sabía muy bien que a Yulandel le gustaba Shiro Emilla. Por el contrario, Yulandel, que siguió a Shiro Emilla y Sirin al vacío y presenció todo, y entró al mar cuántico sin dudarlo, también entendió que el Erscher del vacío no tenía mala voluntad hacia Shiro Emilla. En esta situación, dado que tenían el mismo objetivo, dejar de lado los sentimientos y dudas personales antes de lograrlo fue una elección común que Sirin y Yulandel tomaron inconscientemente. Fue el primero en hablar. Yulandel miró fijamente los rostros de Su y el otro hombre de cabello plateado y dijo: ¿Qué quieres decir? ¿Es este lugar la burbuja del mundo que construiste? Su desvió la mirada y asintió hacia Yulandailer. No se preocupen, señorita Bianca, señorita Erschelov-Deski, Kevin y yo no tenemos mala voluntad hacia ustedes dos. La señorita Bianca debe saber que, en sus palabras, los dos somos pioneros. Nuestra misión es proteger a los humanos de esta era y ayudarlos a luchar contra la amenaza llamada Impacto Onkai. Una luz clara brilló entre las palmas de Yulandel, y después de un momento, la llave de Dios, flor blanca del abismo negro fue sostenida en la mano de Yulandel. Yulandel miró fríamente el rostro suave y hermoso de Su y giró el arma en su mano. ¿Crees que con unas pocas palabras como estas puedo confiar en ti? Tengo cosas más importantes que hacer y no tengo tiempo para escuchar tus tonterías. No necesito que confíes en nosotros. Antes de que Yulandel intentara romper esta burbuja mundial por la fuerza, Kevin chasqueó los dedos. En el centro de las 4 personas, el espacio está sesgado. Apareció de la nada, provocando que los cuerpos de Yulandel y Shilin se pusieran rígidos instantáneamente. Cuando vieron la aparición del joven, los pensamientos de resistencia que acababan de surgir en Yulandel y Shilin desaparecieron. En cambio, sus cerebros se quedaron en blanco. Por 4 números digitales y flotaba frente a Yulandel y Shilin, tenía las pupilas dilatadas y estaba en silencio. El pecho ensangrentado y las costillas pálidas expuestas parecían una muñeca rota, retorcida y aterradora. Pero si prestas mucha atención, aún puedes sentir la respiración sutil del niño. El niño cuyo corazón fue extraído permaneció en un estado de muerte en el cual el núcleo de su alma fue extraído a la fuerza por él mismo. Aunque Shilin no lo presenció directamente, sabía muy bien por qué sucedió así. Para detener el plan de Sirin, Shiro Emilla abrió su pecho y fusionó el núcleo de su alma con el cuerpo de Kiana. Por lo tanto, después de presenciar la muerte de Shiro Emilla, Sirin entendió. El chico frente a él es como debería haber sido Emilla Shiro. En pocas palabras, es una existencia que es igual a la entidad. Yulandel miró fijamente a Shiro Emilla cuyo pecho estaba desgarrado, sus labios temblaban e incapaz de pronunciar una oración completa. Huele. Aunque mi cuerpo no resultó herido, todavía me dolía. Siento como si mi corazón se estuviera desgarrando. Que sujetaban la empuñadura de la pistola rezumaban sangre. Tú, el tono bajo fue subiendo gradualmente en medio de la ardiente ira maníaca. ¿Cómo se atreven ustedes dos, bastardos, a tomar mi Shiro? Casi los rompía, Yulandel rugió y levantó la flor blanca del abismo negro en su mano. Como una tormenta, rugió salvajemente en el aire. El viento fuerte bloqueó la visión de Shilin, lo que hizo que inconscientemente levantara los brazos para bloquear el torrente silbante. Con violentas patadas, el cuerpo de Yulandel se precipitó hacia Kevin y Su, sin dudarlo como una bala de cañón. En ese momento, Yulandel se olvidó de sí misma, perdió la cabeza y lanzó un desafío de vida o muerte a los dos llamados pioneros que habían profanado los restos de su amante. Pero no sirve de nada. Aunque no vi los movimientos de Kevin, fue como si un impacto físico viniera sin previo aviso a varias partes de su cuerpo. Cálmate. Como guerrero que lucha contra Ukai, ¿cómo puedes perder la cabeza debido a una interferencia externa? Al escuchar la voz de Kevin sin ninguna fluctuación en sus oídos, y ser detenida por una fuerza invisible, la boca de Yulandel tembló con una ira aún mayor. Eres un cabrón. El estancamiento de sus pasos solo duró un momento. Decidida a no retroceder, Yulandel soportó todas las fuerzas que la oprimían como olas furiosas. En esta supresión invisible, obligó a sus pies a correr hacia Kevin y Su nuevamente. Incluso si hubiera una manera de salvarlo, ¿seguirías abandonando tu propia razón? De repente, la suave voz de Su llenó el aire como agua fría, extinguiendo la ira de Yulandel. Los pasos hacia adelante se detuvieron, los ojos azules profundos no tenían ninguna calidez, el rostro de Yulandel se puso pálido por un momento y luego inmediatamente se volvió frío. Pero antes de que Yulandel y Shilin pudieran plantear dudas, Su continuó hablando. Tu amante está vagando en una burbuja en el mar cuántico en este momento. Mientras encuentres su alma y la traigas aquí, este chico llamado Shiro Emilla podrá vivir en este mundo nuevamente. Su levantó la cabeza y observó el miserable cadáver del niño. Kevin dijo que todos somos guerreros contra Onkai y que no deberíamos mantener una relación hostil. Por lo tanto, te ayudaremos a salvar a este niño y, para salvarlo, señorita Bianca, señorita Erschelov-Deski, necesito que sigas mis instrucciones. Yulandel hizo todo lo posible por reprimir la ira que hacía que sus ojos palidecieran y preguntó con la mayor calma posible. ¿Cómo vas a hacernos creer que...? En lugar de eso, fue Kevin, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, quien respondió la pregunta de Yulandel. Esto no es una petición y no tienes elección. Tú
Tomé una profunda bocanada de aire frío. Yulandel hizo todo lo posible por reprimir la ira que casi la estaba haciendo perder la cabeza. ¿Qué quieres que hagamos? Es muy simple. Acabo de decir que en este momento, Shirou Emiya está vagando en una burbuja mundial en el mar cuántico. Para que la existencia de Shirou Emiya como fantasma sea razonable, Shirou Emiya en ese mundo tiene un cuerpo hecho de éter. Su extendió sus manos. Con la ayuda de la segunda llave de Dios, la llave de la calamidad eterna, el vehículo único de los 1000 mundos, observé el final de esa burbuja mundial Emiya Shirou. Yulandel frunció el ceño. Por alguna razón, las palabras de Su le dieron a Yulandel una inexplicable y ominosa premonición. Para poder trasplantar sus circuitos mágicos a alguien, los nervios de su cuerpo fueron arrancados uno por uno, y después de soportar un dolor peor que ser torturado hasta la muerte, se desintegró por completo y su alma quedó destrozada. Al oír esto, Yulandel se sintió mareado. Las sencillas palabras de Su, acompañadas del escalofrío que surgió de lo más profundo de su alma, golpearon ferozmente lo más profundo del cerebro de Yulandel. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué él lo sabría? Ni siquiera ella misma lo notó, pero las palabras de Yulandel comenzaron a temblar inconscientemente debido al miedo y al pánico. ¿Podría ser que? Recuerdos lejanos regresaron a mi mente. Bajo el cielo gris, aunque sus nervios habían sido despojados, aún mantuvo una sonrisa y desapareció en la colina de la espada. Eso fue hace 4 años. Debe ser una historia antigua del pasado. Pero, si ese es el caso, ¿por qué? Justo en ese momento, Yulandel finalmente se dio cuenta. Mar cuántico, que no pertenece al mundo al que pertenece originalmente, no tiene concepto alguno de espacio ni de tiempo. Desde una perspectiva de latitud, no hay regularidades en las leyes naturales de esta tierra alienígena. Es normal que las personas que ingresan al mar cuántico en diferentes momentos se encuentren con estas cosas al mismo tiempo. Más bien, es extraño que no me diera cuenta a pesar de que ya había conocido a Shakespeare, Shigure Kirara y los demás. Pero cuando se dio cuenta de lo que iba a pasar a continuación, el frío que casi le congelaba las manos y los pies envolvió todo el cuerpo de Yulandel. Sus manos y pies comenzaron a temblar como ramas y hojas marchitas. Hacer todo lo posible para reprimir el frío en su corazón, Yulandel bajó un poco la voz y preguntó con voz temblorosa. ¿Qué quieres que hagamos? No hagas nada hasta el momento en que Emiya Shirou muera. No había ninguna emoción en la voz de Su. Tan pronto como las palabras cayeron, el cuerpo de Yulandel se precipitó en la dirección opuesta de las dos personas como si se hubiera vuelto loca. ¿Lo que estás haciendo? En el campo de visión, el espacio parpadeó, Kevin se paró frente a Yulandel y preguntó a la ligera. Pero Yulandel era como un loco, y sin dudarlo, apuñaló el abismo negro y la flor blanca en su mano hacia el cuerpo de Kevin como un rayo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Con su cabello dorado volando, el rostro de la valquiria estaba retorcido por el arrepentimiento y la impotencia, y una tenue luz dorada emanaba de todo su cuerpo. Una ansiedad extrema y un dolor que casi destrozaron su conciencia. Yulandel inconsciente y completamente estimuló el poder oculto dentro de su cuerpo. Se detectó que una nueva armadura estaba tomando forma rápidamente alrededor de Yulandel. La armadura asesina dioses de 4ª generación, la Shining Knight Yepo, se convirtió gradualmente en un flujo de información y desapareció de adentro hacia afuera, mientras que la nueva armadura dorada reemplazó a la armadura valquirie que originalmente llevaba Yulandel, envolviendo la alta figura de la niña en su interior. Es este el poder que obtuvo en el océano cuántico. Su levantó la cabeza y miró a Yulandel, que de repente había cambiado de armadura, desde lejos. Después de murmurar para sí mismo, de repente volvió su mirada hacia Shilin, que se había quedado en silencio por alguna razón. ¿No vas a ayudarla? ¿Ayudarla? Shilin miró a Yulandel, que estaba enloquecido, sin comprender, y miró el cadáver de Shirou Emiya un poco desconcertado. Finalmente, Shilin, que lo comprendió todo, sonrió amargamente. Jeje, es así. Si no dejamos que Shirou muera de nuevo, su verdadera forma quedará restringida para siempre a este mundo, ni siquiera podrá contar como vida, y se convertirá en nada más que una herramienta. Después de resolverlo todo, Shilin abrazó su cabeza con dolor. Para salvarlo, tengo que dejarlo morir de la manera más dolorosa, jajaja, jajaja. Estaba tan vacía como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Su tono era tranquilo, pero parecía que estaba loca. Shilin no podía evitar la mueca espeluznante que salía de su boca. Prólogo. Completamente oscura, inexplicablemente sentí como si la luz entrara a través de los espacios entre mis párpados. La fresca brisa otoñal sopla en tus mejillas, y el tacto suave y fresco hace que la gente quiera involuntariamente sumergirse en esa atmósfera confortable. Sin embargo, para el joven que acababa de recuperar la conciencia, Emiya Shirou, podía sentir claramente el entorno circundante y la visión de sus pupilas recuperándose gradualmente, pero solo estaba confundido. El recuerdo aún persiste en el momento en que se perforó el pecho para sacar el núcleo espiritual, pero en este momento, no hay ninguna molestia en su pecho. Confundido como estaba, Emiya Shirou abrió los ojos. Cuando su conciencia regresó completamente a su cuerpo, Shirou Emiya descubrió que estaba sosteniendo una pintura de papel de arroz en su mano y parado frente a una puerta de madera que parecía bastante antigua. ¿Por qué estás ahí parada, aturdida? A la general no le gusta que la gente esté parada ahí, aturdida, frente a ella. ¿Eh? De repente, hubo un suave empujón en la espalda.
Como la fuerza no era fuerte y claramente no sintió ninguna hostilidad, Emilia Shirou no hizo ningún movimiento para resistir el empujón desde atrás. Sin embargo, después de dar un paso adelante, Emilia Shirou se detuvo, giró la cabeza y miró a la persona que acababa de empujarlo con una mirada perpleja en su rostro. El hombre estaba vestido con uniforme militar, como un soldado que luchaba en el campo de batalla en la antigüedad. Al ver que Emilia Shirou dejó de caminar y lo miró fijamente sin comprender, su rostro tan firme como el acero no pudo evitar relajarse un poco. Está bien. Aunque el general es un maestro en artes marciales, es una persona justa y pacífica. No estará tan nervioso. Las palabras tenían la intención de consolar y persuadir, pero por un momento, Emilia Shirou no supo cómo reaccionar. Estaba completamente fuera de control y Emilia Shirou no pudo evitar sentirse un poco avergonzado. Aunque hay tantas cosas que quiero preguntar, en este momento no me parece correcto simplemente darme la vuelta e irme. Es más, las palabras sinceras del general hicieron que Emilia Shirou siempre sintiera que debía escucharlo. En este caso, entonces simplemente sigue ese sentimiento por ahora. Después de tomar una decisión, Emilia Shirou asintió con la cabeza a los soldados y abrió la puerta de madera frente a él. De todos modos, no hay mejor opción, así que ¿por qué no afrontar la realidad por ahora? Justo cuando Emilia Shirou tuvo este pensamiento, su sexto sentido comenzó a sonar. Los pelos de su espalda se erizaron y Emilia Shirou siguió el instinto de su cuerpo y saltó hacia atrás sin ningún motivo. La luz brillante que brillaba desde el frente solo podía interpretarse como un intento de perforar su cuerpo, dibujando un arco elegante pero mortal en el aire. Retirándose rápidamente a una distancia equivalente a la del cuerpo, Emilia Shirou levantó sus manos en el momento en que aterrizó. Sus palmas, como si congelara el aire. Un polvo incoloro se vertió rápidamente en las manos de Shirou Emilia y se convirtió en un par de espadas, una negra y otra blanca. Sosteniendo a Ganjian y Molle, Emilia Shirou tomó una postura y dirigió su mirada fría y vigilante hacia la puerta de madera que estaba cortada en 3 pedazos. ¿Eh? Una leve exclamación flotó en el oído de Shirou Emilia. La voz familiar dejó atónito a Shirou Emilia. Pero antes de que Emilia Shirou pudiera reaccionar, una luz de espada aún más aguda lo golpeó nuevamente mientras su cabello dorado volaba salvajemente en el aire. El aura fría y asesina golpeó las mejillas de Shirou Emilia. El corte esta vez fue completamente diferente del ataque tentativo de hace un momento. Esto hizo que Shirou Emilia no pudiera preocuparse por el sentimiento familiar que acababa de surgir en su corazón. Controló las 2 espadas en sus manos para enfrentarse a la espada de la muerte que se acercaba. Uno negro y otro blanco atacaron como un destello de luz. Antes de que la espada pudiera cortar el cuello de Emilia Shirou, Ganjian Molle bloqueó la espada de su oponente y luego fue directo a la cabeza del atacante. Los filos y las afiladas espadas chocaron ferozmente y las llamas explotaron en el aire. Mientras avanzaban, 3 armas en el aire tocaban una melodía de acero que pertenecía únicamente al campo de batalla. El sonido nítido del metal luchando entre sí explotó por todos lados. En solo un segundo, las espadas dobles de Emilia Shirou se cruzaron con las espadas de su oponente más de 10 veces. El estilo de lucha de Shirou Emilia es un estilo de esgrima con 2 espadas que se centra en la defensa, mientras que la espada del oponente está llena de espíritu imparable y alto espíritu de lucha. Independientemente de si fue el oponente quien tomó la iniciativa de provocar la pelea, o Emilia Shirou quien se vio obligado a defenderse contra el oponente, la habilidad con la espada de ambos fue suficiente para permitirles juzgar con precisión la ofensiva del oponente. Por lo tanto, incluso después de docenas de rondas de intercambios, los enfrentamientos continuos entre los dos fueron solo peleas mutuas y colisiones entre armas. TSK. Con fuerza, Emilia Shirou aprovechó la pausa momentánea causada por la espada que había bloqueado y saltó 10 metros de distancia, distanciándose completamente del oponente. El ataque falló y el oponente no persiguió al enemigo, sino que se quedó donde estaba, giró el arma en su mano y la volvió a guardar en la vaina en la parte posterior. Imagen. General Youlan, ubicación. Images /1000.594.744.020, 100, 12, 43, 19, 105, 64, 36, 11, JPG. Veo que tu espada es tan afilada como un arroyo, y definitivamente no es algo que una persona con malas intenciones pueda lograr. ¿Pero por qué andas a escondidas y te metes en las casas de la gente? Eso es obra de un asesino o un ladrón. Shirou Emilia no respondió, sino que simplemente miró el rostro de la persona frente a él con cierto asombro, lo que debería ser muy familiar para él. Como la seda y gradualmente se torna de un color coral claro en las puntas. Las pupilas azules son tan brillantes como llamas ardientes y los ojos delgados y ligeramente respingados son como bordes afilados que vuelan. Apariencia incomparable y no tiene rival en valentía. Todo esto pareció revelar la identidad del visitante a Shirou Emilia, tanto que no pudo evitar exclamar con sorpresa. Maestro, ¿por qué estás aquí también? Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.